Buenos días, clientes y amigos de BDO. Es un placer saludarlos. Esperamos, como es usual estos días, que cada uno de ustedes esté bien de salud y los que no lo han estado o sus familias que se mejoren rápidamente. Estamos en una etapa de esta crisis donde ya se visualiza la potencial apertura de las organizaciones y de los negocios. Sabemos que una de las principales preocupaciones en estos tiempos es la liquidez, el flujo de caja. Por eso nos pareció sumamente importante compartir con ustedes en este webinar algunas ideas desde el punto de vista contable y desde el punto de vista legal de una de las formas de obtener liquidez, que es el factoring. La presentación la haremos en dos etapas. En primer lugar, mi socia Dayanara Ríos, que es socia de outsourcing de BDO, contadora pública autorizada con muchos años de experiencia, que nos va a hablar de la parte contable, y posteriormente quien les habla se ocupará del tema jurídico relacionado con el contrato de factoring. Tenemos un plan sobre los temas a tratar, que son una guía. Los licenciados socios de BDO, Simón Vitil, Rafael Rivera, serán los moderadores de este evento. Y también quisiera repasar un poco el plan de los temas a tratar, que serían aspectos legales y los jurídicos. Un dato de orden logístico. Primero expondrá mi socia Dayanara Ríos. Posteriormente me pasará la palabra y al final, con mucho gusto, tomaremos las preguntas de todos ustedes, que las pueden enviar por chat. Sin más, le cedo la palabra a mi socia Dayanara Ríos, quien empezará con esta presentación. Gracias. Buenos días a todos. Nuevamente, gracias Publio por la introducción. Es mi responsabilidad analizar con ustedes aspectos financieros del factoring como herramienta para mejorar la liquidez. La liquidez es el combustible que las empresas necesitan para funcionar. Algunas de las opciones financieras conocidas que pueden ayudar a las empresas con esa inyección de flujo son las líneas de crédito, rotativas y no rotativas, los sobregiros y cartas de crédito, los préstamos de consumo, los préstamos con garantías hipotecarias y el factoring. ¿Qué es el factoring? Su definición: operación de crédito de origen norteamericano que consiste en la transferencia de créditos comerciales de su titular a un factor, que mediante una remuneración se encarga de realizar su cobro y que garantiza el buen fin, aun en caso de quiebra momentánea o permanente del deudor. Dicho de otra manera, consiste en una relación contractual en la cual el cliente transfiere al factor sus cuentas por cobrar, convirtiendo sus ventas al crédito como si fueran de contado. Por lo general, pensamos inmediatamente en cesión de facturas, pero podemos ceder contratos, órdenes de compras, pagarés y otros documentos de crédito. Esto convierte al factoring en una herramienta financiera fundamental para aquellas empresas que no desean someterse al proceso que involucra las facilidades crediticias tradicionales. Las características principales de este contrato son que es consensual, pues se perfecciona con el simple acuerdo de voluntades, que es bilateral, pues impone obligaciones a las dos partes, que es oneroso, porque implica una ventaja o provecho para cada parte, que es conmutativo, porque las personas se miran como equivalentes, aun cuando el factor asuma el riesgo de la cobranza, y que es un contrato de ejecución continuada, pues está destinado a perdurar en el tiempo. Es un contrato normativo, porque regula las relaciones futuras entre las partes en cuanto a la ejecución de la obligación recíprocamente contraídas. Es conocido el factoring con recurso, que es el contrato en el que si el deudor de la factura no paga, el factor tendrá el derecho de reclamar directamente al cedente el dinero de la factura. De no realizarse el pago por parte del cedente, se podría generar un juicio entre ambos. El factoring sin recurso: en este contrato, el cedente de la factura no es responsable en el caso de que el deudor no proceda con el pago. En este contrato, la responsabilidad recae directamente en el factor, quien no podrá exigir el dinero al cedente. El factoring de exportación, que hace referencia a la negociación de las facturas de empresas extranjeras,
El factoring de importación, que sería lo contrario, que es una empresa extranjera pueda transferir los créditos hacia una entidad de factoring que sí tenga residencia en el mismo país donde se haya dado la actividad comercial para que ésta se haga cargo de la gestión de cobranza. El factoring compartido, que se lleva a cabo cuando dos o más entidades de factoring proceden a compartir las facturas de uno o más cedentes. De esta forma, todas las empresas de factoring se hacen cargo de la gestión de los documentos. Es importante mencionar acerca de la notificación. La entidad financiera notifica al deudor que ha cedido la factura. A partir de este momento, el deudor queda obligado a pagar a la entidad según los términos acordados. Cuando no hay notificación, el deudor, a no tener constancia de la cesión de la factura, le paga directamente a la empresa. ¿Cómo funciona? La persona natural o jurídica, el cliente, entrega y cede el cobro de sus facturas al factor, a cambio de un adelanto sobre el valor de las mismas. Este dinero el cliente lo utiliza para compra de mercancía, para cubrir sus gastos operacionales, con el beneficio adicional de que la empresa de factoring le apoya o se encarga por completo de la gestión de estas cuentas por cobrar. Al cobrarse la factura, el factor cobra un porcentaje previamente acordado entre las partes sobre el valor y entrega la diferencia al cliente. Esta diferencia a favor del cliente es conocida como la devolución del factoring. ¿Cuáles son sus beneficios? Financieros, provee liquidez en función de las ventas al crédito, nivela los flujos, reduce el apalancamiento. Estratégicos, extiende la posibilidad de atención a nuevos sectores y mercados geográficos, dado que permite que el ciclo de las ventas tenga una mayor rotación. Fortalece los vínculos entre su empresa y el cliente. Los administrativos hace referencia a la cobranza de sus cuentas. Evalúa la situación crediticia de sus clientes y prospectos. Los económicos reduce el ciclo operativo de su empresa, mejora la posición monetaria, disminuye los costos en las áreas de crédito y cobranza y cubre el riesgo de cuentas incobrables. El principal beneficio de que la empresa obtiene al contratar esta opción es transformar sus ventas a crédito en operaciones al contado, es decir, que entre dinero líquido en caja. Esto, por extensión, mejora la capacidad de financiación del negocio. ¿Es el factoring rentable para la compañía? Vamos a analizar un ejemplo. Una empresa A que vende $10,000, esa empresa A cede sus facturas en factoring y vuelve a vender $10,000 en el mes siguiente. Una empresa B vende $10,000 y espera 90 días el cobro de sus facturas para volver a comprar mercancía y volver a vender. De repetirse este ciclo mes a mes durante el año y asumiendo un mismo margen de ganancia de 25% para ambas empresas, el resultado es que la empresa A vendió $120,000, $10,000 cada mes, para una ganancia de 25%, que son $30,000, menos un costo de factoring estimados, estos porcentajes es solo para efecto de un ejemplo, de 8 a 10% de su facturación total, sería un gasto de factoring de $9,600 a $12,000 en el año, obteniendo una ganancia de $18,000. La empresa B vendió en el año $40,000, $10,000 por cada trimestre, para una ganancia de $10,000, 25% de ganancia. Con este ejemplo analizamos 3 puntos importantes. La rentabilidad, para ambas empresas la ganancia es de 25%. Sin embargo, la empresa A, por tener una mayor rotación de ventas, obtiene, por ende, una ganancia más alta y no tiene cuentas por cobrar. La liquidez, la empresa A tiene una mayor capacidad para hacer frente a sus operaciones, no solo para volver a comprar mercancía y cubrir sus gastos, sino para pagar las ganancias a sus accionistas. Y los gastos financieros, que es el punto más sensible de este análisis y lo que toda empresa debe evaluar con mucho cuidado, con el objetivo de seleccionar siempre la opción más conveniente para su empresa,
Recuerde que estamos hablando de una de diferentes opciones de financiamiento. La situación de cada empresa puede evaluar, por ende la condición o el beneficio de cada opción hay que evaluarlo con mucho cuidado. ¿Solo los bancos prestan este servicio? No, por lo regular son los bancos, pero también hay empresas establecidas en el país que son especialistas en factoring o personas naturales con los recursos suficientes para ofrecer este servicio. ¿Puedo hacer factoring con las facturas del gobierno? Sí, sí podemos. Hay dos resoluciones ministeriales, la resolución 10 del 2013, por la cual se reglamenta el procedimiento de factoring y la cesión de crédito, y la resolución ministerial 01 del 29 de septiembre de 2015, por la cual se aprueban los formularios que debemos completar para poder aplicar y donde se detallan todos los requisitos para poder hacer factoring con facturas del gobierno. Hay 6 requisitos, de los cuales vamos a resaltar 3. 1, que hay que presentar el memorial en original con los timbres que correspondan, que hay que tener la anuencia del ministerio correspondiente, o sea, el ministerio al que prestó el servicio o entregó el producto. Y 3, el resto son copias de documentos, contratos y poderes y documentos de identidad personal. Para la cesión de documentos con el Estado, se debe recordar, y es muy importante, que no se aceptan cesiones por un monto menor a $1,000, y cuando los datos de una cesión aprobada cambian, tales como el monto del recibo, el número del contrato, el número de la orden de compra, esto modifica y anula la cesión y el interesado deberá someter nuevamente todos los documentos al Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, hasta aquí mi presentación. Le cedo la palabra al licenciado Publio Cortés, quien va a hablar sobre los aspectos legales del factoring. Gracias. Gracias, Dayanara. En cuanto a los aspectos legales del factoring, lo primero que tenemos que decirles es que vamos a revisar algunos temas que quizás ya fueron mencionados, pero ahora también desde la óptica jurídica. A diferencia de otros tipos de contratos, como el leasing o como el fideicomiso, el contrato de factoring no tiene una ley especial que lo regule. Desde el punto de vista de derecho, de obligaciones, esto se denomina un contrato atípico, lo cual significa que el texto del contrato y la autonomía de la voluntad de las partes le dan el principal marco legal al acuerdo. Por lo tanto, hay una flexibilidad y pueden darse múltiples formas de concretar la relación. Ahora bien, tampoco significa eso que no hay un marco jurídico al menos general, porque los contratos de factoring tienen que regirse, al ser contratos mercantiles, por las normas contractuales del Código de Comercio. Es muy importante la analogía y también toma mucha relevancia las costumbres de la plaza, es decir, la práctica de los que se dedican al negocio. Finalmente, también como referencia, las normas de contratos y obligaciones del Código Civil. Los principales tipos de factoring que fueron mencionados por mi socia Dayanara: el factoring con recurso, el factoring sin recurso. En el factoring con recurso es aquel en el que si el deudor no paga, el factor puede repetir contra el cedente, y en el factoring sin recurso el factor asume todo el riesgo, caso del banco, y todo el riesgo de impago del deudor. Ahora, aunque los principales tipos de factoring son los que hemos mencionado, lo cierto es que la flexibilidad del contrato permite armar diversas formas de relación. Les doy un ejemplo. Pueden darse contratos de factoring donde no se le informa al deudor que la cuenta está cedida y el cedente, que recibió del factor todo el adelanto con descuento pactado, sigue hasta el final la gestión de cobro, transfiriendo luego al factor el pago completo. Si a alguien se le ocurre hacer algo, este tipo de transacción, y le parece viable a ambas partes, nada lo impide, siempre y cuando se respete la moral y el orden público en el contrato. Asimismo, conozco de la posibilidad de factoring, donde quien busca al factor para ceder la factura como un apoderado del acreedor de la factura es el propio deudor. En fin, como no hay una ley específica,
siempre y cuando no se viole el orden público y la ley, no se le haga fraude a nadie, hay una flexibilidad en el marco legal. En cuanto a las partes del contrato, el cliente o factorado es una parte, persona natural o jurídica que cede el crédito para obtener liquidez. El factor es la otra parte del contrato o empresa de factoring, persona natural o jurídica receptor de la cesión de crédito a descuento. Y esto es importante, que quienes pueden ser factores. En Panamá solo pueden ser factores las empresas con licencia para ejercer el negocio de factoring emitidas por el MISI o los bancos. El factor debe tener la organización interna con la cual pueda hacer el análisis del cliente de manera global, el conocimiento al cliente, los productos y servicios que ofrece y su interacción con los mercados para saber si efectivamente el crédito es algo confiable. El factor debe tener la liquidez y la organización que le permita cumplir con las funciones que asume producto de la cesión del crédito. En algunos países latinoamericanos el factoring es un negocio reservado a los bancos. En otros a intermediarios financieros no bancarios y a veces solamente a empresas de factoring. Eso varía de acuerdo a cada país. En este slide de las partes del contrato hemos puesto al deudor. El deudor no es exactamente parte del contrato, pero cuando ya se hace la cesión de la factura se convierte en la contraparte del factor. Pero como el deudor es clave en que la operación tenga éxito, es importante mencionarlo. Algo de lo que vamos a comentar, me lo mencionó Dayanara, y es importante darle la óptica legal a esto. La pregunta, ¿acaso solamente se puede hacer factoring con facturas? Como la palabra factoring suena a factura. Muchos piensan que solamente se puede ceder facturas, como si se tratara de un contrato donde se ceden ese tipo de documentos en particular de forma exclusiva. La realidad es que desde el punto de vista jurídico, el objeto de este contrato mercantil es la cesión de créditos a descuento. La representación más común de esos créditos son facturas. Sin embargo, pueden ser objeto de factoring, todo tipo de crédito por cobrar, representado en facturas comerciales, pagarés o cualquier otro documento negociable, letras, cuentas por cobrar certificadas por un CPA, recibos, comprobantes, órdenes de compra, gestión de cobros del gobierno ya refrendadas. Es decir, cualquier documento o título de crédito idóneo que instrumentalicen y representen tales créditos. Lo importante es que el factor, banco, empresa de factoring, utilizando su capacidad administrativa y su conocimiento del mercado, evalúe lo que se le propone y llegue a la conclusión de que es un título de crédito confiable. Dependiendo del grado de confiabilidad que tenga el factor y del caso particular, asimismo se elabora el contrato, porque habrá algunos donde se tendrán que poner más cierres y más protecciones al factor que en otros, dependiendo si es un cliente AAA, AA, etc. Ahora, ¿cómo se documenta el factoring? Esto tiene que ver con el hecho de que no hay una ley especial. Al ser un contrato, se documenta de la forma flexible que se pueden usar en todos los contratos mercantiles. Ejemplos de tipos de contrato, de formato que se puede usar. Digamos, más conocido puede ser un documento, contrato firmado por las partes, con cláusulas, cada parte con su copia, etc. Bueno, en estos tiempos puede ser, debiese poder hacerse de forma digital, para eso hay las leyes, no solo tiene que ser en papel. Otro formato podría ser, y lo hemos tenido que analizar en ciertos casos, un contrato de factoring global por un periodo donde están todas las cláusulas principales y que accesorio a él hay como una especie de formulario para la cesión concreta de determinados créditos. Ese es otro formato. También podría, incluso por ser un tema mercantil, generarse un contrato de factoring sin un contrato con cláusulas, cuando hay cruces de cartas de comunicaciones auténticas, pero que representan claramente la voluntad de las partes. Eso podría también ocurrir. Ahora, es posible, pero no es recomendable. Es mejor tener un contrato con sus cláusulas bien elaborado, adaptado al caso particular. Y en el caso de que los casos particulares, que los casos sean repetitivos, obviamente sí se puede usar el mismo modelo, pero si las situaciones particulares requieren prevenciones,
cuidados particulares, hay que revisar el contrato y no dejarse sorprender porque no se previó algún supuesto que puede poner en riesgo a alguna de las partes. Cuando el crédito está representado por facturas, pagarés y documentos equivalentes, dichos documentos deben ser endosados a favor de la empresa de factoring. Algo que es importante ahora que hablamos de los diferentes tipos de documentos, es que cada documento que representa un crédito que se cede debe cumplir con su propio marco legal. Por ejemplo, las facturas. Para que algo sea factura, tiene que cumplir con la ley mercantil y tiene que cumplir con la normativa tributaria en cuanto a que se considere un documento realmente factura. Por ejemplo, si no tiene ni RUC, tenemos un problema, que es lo que se está cediendo. Entonces, tiene que cumplir con su ley marco. El pagaré, por ejemplo, debe cumplir con la ley de documentos negociables. En nuestra plaza y en general es fundamental notificar al deudor. Se puede pactar quién lo notifica, pero el deudor es mejor que esté notificado. Como es un contrato que no tiene una ley que haga obligatoria esa notificación necesariamente, pero la práctica y el uso mercantil sí te dice hay que informar al deudor antes para que no haya aquí sorpresas y dobles pagos o dos personas cobrando la misma. Eso tiene el sentido común jurídico, indica que hay que notificarlo. Ahora, muy importante, cuando se trata de créditos contra el Estado, es decir, que el deudor es el Estado, no solamente es importante notificar al Estado y quedarnos ahí en el sentido de decir que ya notifiqué, sino que esa notificación se tiene que hacer de acuerdo a las formalidades de derecho administrativo que el Estado tiene previstas y que mencionó mi socia Dayanara en su exposición. Es esencial cumplir con esas formalidades para obtener tanto el reconocimiento de la transacción por parte de la entidad deudora como los refrendos de Contraloría correspondientes. Vamos ahora a revisar algunos ejemplos de cláusulas de un contrato de factoring bancario con recursos. Hay muchas más, pero estas son algunas que son ilustrativas. Una cláusula puede decir que el cliente del banco somete a cesión créditos existentes y futuros. Puede ser que nada más pacten ceder los créditos existentes, pero no vencidos. Puede ser que incluya los futuros. Eso es algo sometido a la voluntad de las partes. Otro tipo de cláusula. La cesión lleva implícita todos los derechos accesorios como garantías, intereses por mora, etc. Si alguien cede una factura y la pagan, el deudor la paga tarde y hay unos intereses por mora pactados, esos intereses es bueno acordar de quién son. Eso es lo que esa cláusula busca. Otro tipo de cláusula. El cliente se compromete a notificar al deudor a satisfacción del factor. En este caso, el pacto pone al cliente a notificar al deudor, pero tiene que hacerlo de una forma en que el factor, o sea, banco, empresa de factoring, se cuente satisfecho. Bueno, se puede pactar cuál es la forma esa, pero eso tiene que estar regulado. Es lo recomendable. Otra cláusula se pone en la cláusula y tiene que hacerse en la práctica que el cliente se obliga a endosar la factura o documento de que se trate. Esta que sigue son varias cosas en una. Por ejemplo, cuando un banco va a aceptar la cesión de una factura, pide cosas como esta, que el cliente garantice que las facturas no están prescritas, que las facturas representan o los documentos, o un pagaré, etcétera, documentan créditos líquidos y exigibles al momento de su vencimiento, que no tienen gravámenes, que han sido aceptados esos créditos por los deudores y que en general cumple, todo eso tiene que garantizarlo quien cede, que cumplen con los requisitos de ley en validez, forma y ejecutabilidad. Este es otro tipo de cláusula. El factor se reserva el derecho de pedir garantías adicionales para asegurarse el cobro del crédito. Eso es un típico factoring bancario. Una última cláusula, el cliente se compromete a informar sobre cualquier evento posterior que pueda afectar el crédito. Sentido común jurídico. Si cede una factura y todavía no se ha cobrado y algo pueda afectar, debiera el cliente informar al banco. Ese es el sentido común, pero es mejor ponerlo en un contrato. Ahora vamos a referirnos a 3 datos relacionados con el factoring de cuentas contra el Estado. El primero se trata de la relación, de alguna forma preferente que podría tener la cesión de crédito del Estado en los bancos estatales. Si se trata de un proveedor serio del Estado, con historial bueno, que no le están ejecutando fianzas, es probable que los bancos del Estado le otorguen un factoring sin recurso, porque el Estado, aunque tarde,
siempre paga. Y también, más que nada, es porque se trata de una relación Estado-Estado. Por ejemplo, es muy difícil que en una cuenta cedida donde el deudor sea la tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco Nacional o la Caja de Ahorros argumente que tiene temor de que el deudor no le vaya a pagar, porque es una relación gobierno a gobierno. Puede ser que demore, porque sabemos que el Estado demora, pero no veo al Banco Nacional diciendo que le tiene miedo a que el deudor no pague. Por otro lado, siguiendo con el ejemplo, si se trata de un proveedor que tiene un historial de cumplimiento regular con el Estado, entonces ellos sí podría provocar que este tipo de bancos del Estado le fijen un factoring con recursos, pero ya no porque le tengan temor a que el deudor no pague, sino por la misma historia del cliente. El segundo dato se relaciona con muchos contratos del Estado, sobre todo los de obra, tienen una retención del 10% en cada factura que se paga. Y eso se aguanta ahí por un término hasta después de la obra como una especie de garantía para el Estado, además de la fianza de cumplimiento. Este 10% cuando está en manos del Estado y eso el Estado no ha ordenado su pago, no se puede ceder en factoring. Ahora, si ya el Estado ordenó devolver el 10%, ya es un crédito que puede cederse en factoring. El tercer dato tiene que ver con una jurisprudencia de la Corte, trataré de resumirla, pero es un tema de uso práctico importante. Hay una sentencia que está allí en el PowerPoint del 2000, en un fallo de la Sala Civil, en un caso de un incumplimiento de una obra, donde se interactúa el contrato de factoring, por un lado, que es un contrato privado, y el contrato de obra, que es un contrato de contrataciones públicas que es de derecho público, porque el Estado es parte. Como sabemos, de acuerdo a la ley de contrataciones públicas, los contratos públicos llevan una fianza de cumplimiento. En el caso de la jurisprudencia citada, el contratista que cedió las facturas en factoring incumplió el contrato y el Estado hizo valer la fianza. El fiador subcontrató a otra empresa para que terminara la obra, algo que ocurre usualmente. Entonces surgió la discusión sobre si el fiador que reemplazó al contratista tenía derecho a cobrar las facturas o si le correspondía al factor del contrato de factoring a quien se le habían cedido de antemano las facturas de forma correcta. El contrato de factoring estaba bien, el contrato de fianza estaba correcto, pero entraron en colisión, entraron en conflicto. En términos generales, la Corte dijo que en el contrato de factoring el factor hizo solidariamente responsable a su cliente factor, contratista, y que el fiador no fue parte de ese contrato. Tenemos 3 comentarios sobre ese punto. La sentencia, en nuestra opinión, es correcta. El Código Civil contiene un principio de derecho romano básico. Los contratos solo surten efectos entre las partes. El fiador no era parte del contrato de factoring. Además, el fiador no pidió estar en esta situación. El fiador quedó terminando la obra porque el contratista no cumplió. Así que el incumplimiento del factorado contratista puso al fiador en la circunstancia de estar terminando un contrato. Por lo tanto, el facturado contratista debe responder frente al factor. O sea, la lección de este caso que yo daría o que podríamos extraer todos es que se sugiere, cuando hay contrato de fianza, de alguna forma informar, así como se informa al deudor de la cesión de los créditos, es importante informar formalmente al fiador de la cesión de las facturas y acordar algún tipo de manejo de la situación en caso de un incumplimiento. Si fuera el caso, yo pensaría que las facturas que se generaron antes del incumplimiento debieran ser pagadas al factor del contrato de factoring y que después del incumplimiento las facturas debieron ser pagadas al fiador del contrato de fianza. Vamos ahora a comentarles sobre la solución de conflictos en el factoring. ¿Cómo se resuelven las diferencias en el factoring si el asunto es contra el deudor privado? Si la discusión es entre entes privados, un deudor privado, un factor privado, un banco privado, una empresa de factoring privada o un cedente privado. Esto es una situación de conflicto mercantil típica, donde la solución de los conflictos son las mismas que para cualquier conflicto mercantil: negociación entre comerciantes, mediación, arbitraje o litigio ante los tribunales. ¿Qué pasa si el deudor no paga? Bueno, en factoring, sin recurso, el factor tiene una causa contra el deudor. Tendrá que demandarlo y buscar opciones para cobrarlo.
Si es factoring sin recursos y el deudor es el Estado, la vía para esa reclamación es la vía contencioso administrativa. Si es factoring con recursos, el conflicto es privado. Y se utilizarían las vías ya mencionadas anteriormente de los conflictos privados. Finalmente, vamos a ocuparnos de las implicaciones tributarias del factoring. Solamente mencionaremos 3. Una, el tema del FESI. Y aquí simplemente nos limitaremos a invocar criterios de FESI de la Comisión FESI y la Superintendencia de Bancos. El primer concepto del criterio 35 de la Comisión Factoring es que si se trata de un préstamo de un banco a una empresa de factoring, eso está grabado con FESI porque es un préstamo mercantil muy corriente. Si se trata de un factoring con recursos, donde las facturas son una especie de garantía y el contrato tiene cláusulas similares a préstamo, se considera grabado con FESI. La Comisión FESI, por otro lado, dice que en el factoring puro, sin recursos, no está grabado con FESI. Dejaremos el ITMS para el final, que es un poco más complicado. Y el segundo tema que mencionaremos es el impuesto sobre la renta. A nuestro juicio, la ganancia que obtiene el factor que se dedica a esta actividad como giro normal de negocios o parte de su giro normal de negocios debe agregarse a la declaración jurada anual de rentas, porque no es una ganancia ocasional, sino que es parte de su giro. Finalmente, en cuanto al ITBMS, vamos a adelantar que es un tema que yo diría que está de debate y hemos tomado la posición que a continuación exponemos. Por cuestiones exclusivamente didácticas, porque no es obligatorio dividirlo de esta manera, vamos a utilizar una exposición basada en qué pasa con el factoring con recursos y qué pasa con el factoring sin recursos. Yo creo que en el factoring con recursos, si la superintendencia bancaria le aplica FESI y considera intereses al factoring con recursos, eso quiere decir que se trata de intereses para la superintendencia bancaria. Es como si fuera un préstamo garantizado con el crédito representado en facturas u otros documentos. Por tanto, consideramos que estaría exento de ITBMS porque los intereses no pagan ITBMS cuando los servicios son prestados por entidades autorizadas legalmente para prestar este tipo de servicios financieros. Porque un factoring con recursos que no hay una entidad con licencia ni un banco, ya el ITBMS aplicaría porque simplemente no se trata de alguien dedicado con licencia a ese negocio. En el factoring sin recursos, hay una opinión de la Dirección General de Ingresos de 2013. La ganancia de un factor en un factoring sin recursos, la Dirección General de Ingresos la catalogó como comisión y dijo que estaba grabada con ITBMS. En nuestra opinión, ese criterio es discutible, no estamos del todo de acuerdo con él. Y una forma de resumirlo es que si en la transacción todo sale bien, es decir, que la empresa de factoring adelanta a descuento y después se voltea donde el deudor y cobra y todo funciona perfectamente, realmente no habría diferencia entre un factoring y el otro. Hay una empresa que adelantó dinero a descuento, se ganó algo por ello y no puede ser que en un factoring sea interés y en el otro comisión. A mi juicio sería financiamiento en ambos casos y el precio del financiamiento, que es porque te adelanté dinero a cambio de algo, el precio del financiamiento se llama interés, el cual está exento de ITBMS cuando los servicios son prestados por entidades autorizadas legalmente para dar servicios financieros. Creemos que la opinión de la DGI es discutible porque no se puede decir que lo que se gana en la compañía de factoring es producto de una intermediación o mediación distinta a la financiera, en nuestra opinión. Por lo tanto, no debe ser una comisión grabada con ITBMS. Ahora, si la empresa de factoring cobrara de forma ligada al contrato de factoring comisiones de cierre, comisiones de manejo, servicios legales, o si alguien contrata a una empresa de factoring solo para que le haga la gestión de cobro y le paga por ese servicio solamente sin darle a descuento la factura, sino por el servicio, porque no tiene una capacidad administrativa de hacer gestión de cobro y contrata una compañía para que le haga la gestión de cobro. Ese servicio sí podría ser considerado una comisión y grabado con ITBMS. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Dayanara, por esa excelente presentación. Quisiera agradecer a todos los participantes que nos han acompañado en la mañana del día de hoy, a nuestros distinguidos expositores, a mi socia Dayanara, a mi socio Julio, siempre con sus presentaciones tan claras, a mi colega Rafael por su participación como moderador, y queremos seguir exhortándolos a que nos acompañen en estos eventos de capacitación. El próximo miércoles vamos a tener una capacitación especial sobre los cumplimientos tributarios que vencen en el mes de mayo y junio,
Uno, la primera parte sobre la solicitud de no aplicación del CAIR, y la segunda parte vamos a conversar un poquito sobre los cumplimientos de precios de transferencia y algunos temas importantes sobre transacciones que están afectadas por estas situaciones especiales del estado de emergencia nacional. Nos van a acompañar Odalis Linares, que es gerente de tributación, y Lucas Rodríguez, que es director de precios de transferencia. Estoy segura que va a ser una presentación muy importante. También queremos hacer extensivo a todos nuestros clientes, pues el saludo de parte de todo nuestro equipo de socios y nuestro equipo gerencial. Recuerden que BDO sigue trabajando para ustedes, ayudándolos en todos los temas que necesiten. Y esperemos que se mantengan sanos y se mantengan en casa y viendo a la expectativa de cuáles son las reglas de la nueva normalidad. Muchas gracias y que tengan un lindo día.